importante es la biodiversidad para cada uno de nosotros? ¿Cuánta atención le prestamos a la biodiversidad? ¿Sabemos qué es la biodiversidad? ¿Sabemos cuánto tenemos que ocuparnos de ella? Hoy en Ambiente y Medio vamos a hablar sobre biodiversidad. Doctora en Biología, docente e investigadora del CONICET. Es vicepresidenta regional de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy conversa con nosotros Gabriela Lichtenstein. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por acercarte acá al Ecoparque. Sé que fuiste una de las investigadoras, no vamos a decir el número para no errarle, que trabajaron en el último informe sobre biodiversidad del IPBES, ¿no? La plataforma intergubernamental sobre biodiversidad, para hacerlo más amigable con quienes nos están viendo. ¿Alguna de las conclusiones que a vos te parezcan más importantes de ese último informe, cuáles fueron? Bueno, por un lado, tal vez para contextualizar, puedo contar que este informe nos llevó 4 años de trabajo a 85 expertos que estábamos ubicados en distintos lugares del mundo, no sé, como 100 países, y además participaron 200, lo que se llaman autores invitados, a los que se convocó para que participaran en cuestiones particulares. No es menor que fue la pandemia en parte del informe, con lo cual parte de esto, si bien tuvimos algunas reuniones de autores, parte se hizo a nivel por Zoom. Y bueno, y fue sumamente rico el intercambio con gente de África, Asia, de distintos lugares. El informe justamente es sobre el uso sustentable de las especies silvestres y tuvo una cantidad de conclusiones importantes, pero tal vez lo más importante es la relevancia que tiene el uso sustentable en la actualidad para las comunidades, tanto rurales como urbanas. O sea, tal vez está en el imaginario que son solamente las comunidades rurales las que hacen uso de especies silvestres, pero en realidad somos todos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando que, bueno, en el bosque, por supuesto, las personas utilizan tales frutos para su comida. Nosotros acá que vivimos en una ciudad, ¿cuál es ese acercamiento que le podemos explicar a quienes nos ven sobre las especies silvestres? Bueno, las especies silvestres, por un lado, desde las industrias del lujo, por ejemplo, para las pieles o cueros de varios animales silvestres, de vicuña, de guanaco, para el caso de la fibra, de cocodrilos, para el caso de las industrias de lujo, pero también son sumamente importantes en el caso de la pesca, por ejemplo. Hay muchísimas especies y también son muy importantes en el caso de la recolección, por ejemplo, para los hongos. Entonces, lo que se hizo en el informe fue clasificar los distintos usos, o sea, se clasificó primero las especies que se iban a usar, animales terrestres, animales acuáticos, árboles, etc. Y después se clasificó qué usos se le daban a estas especies. Estos usos podían ser usos consultivos, o sea, que al usarlos se están sacando animales o plantas del ambiente, o usos no consultivos, por ejemplo, la observación de la naturaleza. Justamente yo participé en el capítulo 4, que lo que veía era cuáles eran los drivers o forzadores para el uso sostenible o no sostenible, ¿no? Entonces lo que se vio que hay factores ambientales, desde cambio climático, por ejemplo, sobrepesca, que pueden impactar sobre el uso. Hay cuestiones sociales y políticas, hay cuestiones de tecnología, hay cuestiones de educación. Entonces, fue interesante, creo que una de las cosas importantes es ver la diversidad de factores que confluyen en el uso de las especies y que en realidad se parte, si querés, en un uso local, pero que está cruzado desde lo internacional, que tiene que ver a veces con factores de gobernanza, de cómo los distintos países se ponen de acuerdo para el uso del atún. Ajá, claro. A factores, políticas nacionales, regionales, nacionales y locales. A propósito del uso sustentable, ¿considerás que, más allá del informe, ¿no?, de toda tu experiencia de trabajo, que las personas comunes, ¿no?, las que vivimos en ciudades, tenemos una idea de usar sustentablemente determinadas especies, o compramos lo que nos gusta y ya? Yo lo que creo es que las personas en las ciudades estamos lamentablemente cada vez más lejos de la naturaleza, y que en parte eso, y es una de las conclusiones a las que llega el informe también, la falta de experiencia con la naturaleza hace que se pierda
en muchos casos el valor y la necesidad de conservarla. Entonces, incluso con los chicos, que uno ve que están todo el día con la Play, tele o lo que fuera, ¿cómo hacer para poder volver a viajar a la naturaleza, a observar aves, a tener una interacción que te lleve a querer ser custodio? Porque es difícil querer lo que uno no conoce. Sí, exactamente. A propósito de este uso sustentable, dijiste hace un ratito que formaste parte o que escribiste o que tuviste que ver con el capítulo 4 de algo que debes estudiar desde hace muchísimos años, sin decir cuántos, ¿no? Y eso tiene que ver con el uso sustentable de unos animales que son silvestres en Argentina. Contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, hace años trabajo en el tema de uso sustentable de camélidos silvestres. Los camélidos silvestres son las vicuñas y los guanacos, y a mí me interesa particularmente el uso que hacen las comunidades locales de estas especies y cómo muchas veces hay una retórica en los proyectos de uso sustentable sobre el alivio a la pobreza, pero cuánto de eso es cierto y cómo se puede hacer para poder unir la conservación con el alivio a la pobreza o con la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales. Y la idea es que, si bien hay muchas políticas de conservación que tienen que ver con la prohibición y con el no uso, lo que pensamos es que en realidad, en vez de prohibir, el tema es cómo coexistir y cómo además respetar los usos tradicionales que se dan en los distintos territorios. Quizás sea más fácil para lo que vos hacés con respecto a vicuñas, por ejemplo, que las propias comunidades cuidan, preservan lo que necesitan. ¿Es así o estoy alejada de la mirada? Claro, exactamente. En el caso de la vicuña estaba en peligro de extinción y hubo esfuerzos internacionales que hicieron que finalmente pudieran recuperarse las poblaciones de vicuñas. Cuando esto sucedió, se le dio a las comunidades locales que viven con las vicuñas la posibilidad de hacer uso de esta especie. Y lo que se vio justamente es que si las poblaciones locales tienen un incentivo económico o social y participan en la gestión y en la gobernanza del recurso, es mucho más fácil que entonces conserven al recurso. En el caso de las vicuñas, en Argentina hay bastantes proyectos en el noroeste, en Catamarca o en Jujuy, sobre uso de las especies. Y es un caso tan icónico, el del manejo de vicuñas, que justamente fue tomado en el informe IPBES como un caso que se menciona en muchos capítulos, incluso en el resumen para ¿Por qué hacedores icónico? de políticos. ¿Por qué icónico? Porque podríamos decir que es una de las pocas especies que verdaderamente, gracias a esfuerzos internacionales, se salvó de la extinción. O sea, en los 60, 65 quedaban más o menos 10.000 vicuñas en el mundo y había un acelerado proceso que si no se paraba, lamentablemente la especie hubiera desaparecido, como tantas otras especies que están desapareciendo todos los días. Entonces, gracias al trabajo a nivel internacional de la Convención CITES, del Fish and Wildlife Service, gracias a que se creó el convenio de la vicuña y que se pusieron de acuerdo los países andinos, empezó la recuperación de la especie y ahora tenemos más de 500.000 individuos y por suerte la población está creciendo. ¿Sucede eso con alguna otra especie en el mundo o solo tenemos este ejemplo exitoso? Mira, hay pocos ejemplos, lamentablemente, a nivel internacional de esfuerzos de conservación que hayan sido exitosos como este. Gabriela, otra de las cuestiones que vos estabas nombrando era lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Sí. En el caso específico de la vicuña o en otros con respecto a al uso sustentable de la biodiversidad. ¿Vos crees que eso mejora el estado de las poblaciones? Sí, y justamente el informe lo que muestra es que gran parte de la gente que vive, que hace uso sustentable son poblaciones locales, poblaciones vulnerables que dependen de la pesca artesanal, de la recolección de plantas, de algas, de hongos, de la caza, como para poder llevar adelante su vida. Así que sí,
importantísimo. Por eso nos parece tan difícil cuando se hacen prohibiciones, ¿no? En muchos casos se prohíben los usos de ciertas especies, bueno, que muchas veces tienen un fundamento científico-técnico que está muy bien, pero en otros casos a veces no se tienen en cuenta las formas de vida y las necesidades y los usos locales de las comunidades. Hace muy poquito salió en un medio digital un artículo sacado de la revista Nature, de lo cual tenés algunas ciertas cuestiones que hablamos fuera de cámara que querías compartir con nosotros. Ese artículo está relacionado exactamente con, ¿y cuál es tu mirada o tu crítica hacia él? Sí, salió hace poco un artículo en la revista Nature sobre la evaluación del uso sustentable que hicimos. Y en realidad el artículo es bastante crítico porque dicen que, bueno, que en la evaluación nos paramos desde el uso de las especies cuando en realidad puede haber también un no uso. Ahora, para hacer este artículo se entrevistó, hubo, si se quiere, un criterio muy sesgado en el que se eligió a quién entrevistar y se entrevistó en general a gente que participa de ONGs o de movimientos de los que llamamos no uso de especies. Y en muchos casos es gente que vive en países del norte que no tiene ningún problema con que sea caza, por ejemplo, caza deportiva, porque siguen cazando ciervos o los animales que cazan en sus países, pero quieren prohibir o limitar los usos en el sur global. Y justamente el informe lo que muestra es que el uso es fundamental. Y no solamente es fundamental para los medios de vida de muchas personas, sino que si no se hiciera uso de estas especies silvestres, si no se hiciera uso de la pesca de todas estas especies, entonces habría que ir a la agricultura o habría que talar bosques para poner más plantaciones, con lo cual eso también tendría un efecto muy grande en la naturaleza. ¿Con lo cual? Con lo cual, para nosotros con este informe es importante apoyar el uso, apoyar las experiencias de uso que se están haciendo, por supuesto que con una buena base científica, con buenos procesos de lo que llamamos investigación adaptativa, manejo adaptativo, en lo cual se está monitoreando cómo avanzan el uso y qué consecuencia tienen las poblaciones de los animales. Bueno, con mucha investigación de base, con coproducción de conocimiento con las comunidades locales, pero bueno, con toda una serie de condiciones de gobernanza que se mencionan en el reporte, nos parece que fomentar el uso es importante. La última, dijiste que a veces estamos muy alejados de la naturaleza. ¿Cómo hacemos para acercarnos? Bueno, por un lado hay comunicadores como vos, a la que te agradezco. Nos agradece a todos, digo, chicos. Y a todo el equipo, o bueno, David Attenborough, que es mi gran ídolo, que acercan a la naturaleza, ¿no? Porque no todo el mundo puede vivir o viajar. Claro. Pero digo, por un lado me parece que programas como este son importantísimos, así que un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en parte por todo el equipo, ¿no? y un reconocimiento a ustedes. Y después el recorrer, si se puede, el viajar, el interactuar, el acercarse y el tratar de acercar a los chicos desde chicos. Está bien. Educación. La educación es fundamental, la educación, y justamente en el informe se ve lo que es la educación y lo que es la educación intergeneracional, bien, ¿no? Sí, claro. Como para que también los abuelos puedan contar a los hijos. De las experiencias vividas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y te agradecemos en parte de todo el equipo por las palabras lindas que dijiste, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Gracias. Gracias.